sector porcino, a pesar de las dificultades que atraviesa como cualquier sector productivo, sigue con valores de crecimiento positivo, y bueno, eso nos alienta a seguir con la organización de Fericerdo, pensando que vamos a tener una muestra exitosa como fueron las últimas, ¿no? Estamos todos en la para parte el mes de comercial. agosto. Para el mes de agosto, 24 y 25 de agosto. 24, 25, ¿y cómo lo van a estar armando? Bueno, como te decía recién, estamos trabajando en la parte comercial. Venimos a un buen ritmo de venta de stand, va a haber alrededor de 120 stand, los cuales ya las empresas están entrando a una página que armaron los chicos de la comisión organizadora, donde ahí tienen todos los datos. Está todo publicada la hotelería. Vemos con mucho agrado que prácticamente la hotelería de Marcos Juárez ya está toda cubierta, y también algunos hoteles de la zona. Y después estamos en todo lo que es la construcción de la parte técnica de la muestra, que van a ser 3 auditorios con 4 charlas por día en cada auditorio, así que vamos a tener una oferta de charlas muy importante, algunas institucionales, o sea, de gente que nosotros vamos a invitar, y la mayoría dada por las mismas empresas. Le estamos agregando algunos condimentos que siempre tiene la muestra, como la visita a la unidad, un curso de necropsia. Estamos trabajando en la carpa institucional, probablemente un encuentro de mujeres relacionadas al agro y al sector porcino. Así que bueno, creo que estamos yendo a una muestra que va a ser del agrado de la cadena porcina, y como siempre decimos, Ricardo, que sea el encuentro del sector porcino en Marcos Juárez durante esos 2 días. Jorge, ¿cómo afecta el aumento de los insumos, la sequía, el dólar agro a toda la actividad de la porcicultura argentina? Y lo afecta mucho, la verdad que mucho. Estamos atravesando, recién lo decíamos, del punto de vista del país, pero también de los sectores productivos. O sea, aquellos sectores, Ricardo, que transforman el grano en carne, han tenido con estas medidas coyunturales de dólar soja, y sumale a eso la sequía, una complicación muy fuerte, ¿no? Hoy hay una oferta muy reducida de grano, y hay precios muy altos. Recordemos que en un monogástrico, por ejemplo, en un ave y un cerdo, el alimento que lo constituye en un 68% maíz y en un 29% no se utiliza la soja como grano, sino el speller, que es un derivado de la soja, representa alrededor del 70 al 75% del costo de producción. Entonces, cuando vos escuchás este valor, calculá la situación por la cual atraviesan cuando no hay grano por la sequía y por la oferta reducida en la cosecha, y sumale a eso la implementación de un dólar diferencial hacia un producto como la soja, que es una fuente proteica. Entonces eso se traduce en un incremento del costo muy importante. El dólar soja normalmente incrementa el 10% del costo de producción, y vos no lo podés transmitir de la misma manera a lo que vos vendés, en el caso de un productor de cerdo, un capón, porque el 98% de la producción de Argentina se destina al mercado interno. Y cuando hablamos del mercado interno hablamos de un consumidor, y cuando hablamos de un consumidor hablamos de un bolsillo cada vez más flaco. Y si vos analizás lo que hizo el cerdo el año pasado, es una carne accesible para el consumidor, porque crecimos el 9% en consumo. Entonces, si nosotros pudiéramos o necesitaríamos transmitir tácitamente el aumento de los costos al precio del capón, probablemente se nos afecte el consumo. Entonces es una situación difícil, ¿no? Difícil. En cuanto a la política macro, en cuanto a la inversión, la planificación, este tipo de hechos, la sequía, el aumento de insumos, en definitiva terminan haciendo retroceder lo que es el agregado de valor a todo lo que es la producción primaria. Sí, yo inclusive lo profundizaría un poquito más eso. Creo que ya empieza a ser utópico generar valor agregado en Argentina. Cuando vos tenés... Para que esto es duro. Es muy duro, pero cuando vos tenés las necesidades que pero tiene... utópico que, o sea, bajamos las banderas, resignamos, ¿no? Porque si vos digamos, vos estás necesitando cada vez tener más dólares, y esos dólares terminan la mayor parte de las veces no en manos del productor, o sea, porque el productor, la mayoría vendió prácticamente toda la cosecha, quedan creo que 6-7 millones de toneladas que están en manos del productor, el resto lo tienen 4 o 5 empresas que son los grandes acopiadores y exportadores de grano. Entonces, cuando vos tenés esa estructura tan primarizada y en manos de tan poco, es muy difícil pensar en la planificación del valor agregado, Ricardo. O sea, las necesidades que tiene el gobierno de turno, no hablo de este gobierno solamente, sino el gobierno de turno, de juntarse con dólares, y un país que su sistema productivo principal, porque hoy el principal motor de la economía de la Argentina es el campo,
Hoy entonces vos decís, ¿cómo voy a pensar que haya una planificación, que haya un crédito accesible, que haya inversión para que se transforme ese grano en carne? Vos lo que necesitás como gobierno es que se venda esa materia prima para recoger dólares. Y ahí es donde empezaba a decir que en esta situación del país, que no es una situación coyuntural, es una situación de muchos años, parecería que es utópico pensar en desarrollar las actividades que generan valor agregado. Claro, ese es el otro tema también que hay que hacer foco de atención, que siempre hablamos de una situación coyuntural. Ya no es coyuntural. No es coyuntural, no, es estructural. Nosotros tenemos un país que, bueno, cada uno lo ve con la ideología política que lo quiere ver, pero no es un país que ni hace 8 años, ni hace 4 años, hace 50, 60, 70 años que viene mal. Recién hablábamos fuera de aire de recordando desde el inicio de la democracia para acá, y siempre terminamos con fracaso cada uno de esos gobiernos, en más o en menos, de acuerdo a las situaciones que el país ha atravesado. Lo más terrible es que siempre decimos que el gobierno que pasó fue mejor que el que está. Exactamente. Exactamente. Recordemos que cuando arrancamos con la democracia en el gobierno de Alfonsín llegamos a tener 3.000% de inflación. Y así fueron cambiando cada una de las gobiernos con diferentes promesas y al final el resultado fue el mismo. Entonces ya no es una coyuntura, es un problema estructural que nos va a llevar mucho tiempo salir. Y ahí es donde yo baso a veces esa idea, porque soy alguien de que habló mucho de cambiar la matriz productiva del campo, generar más valor agregado, transformar parte de nuestros granos en algo que tenga más valor, como una tonelada de carne, huevo, leche. Pero hoy un productor sigue ese consejo y termina fundiéndose. Claro. Entonces termina siendo casi utópico pensar en el desarrollo en el mediano plazo, para no poner solamente el corto, en el mediano plazo de que nosotros vamos a incrementar el valor agregado en origen. Nos va a llevar mucho tiempo. Y yo pondría, siempre lo digo, a un grupo de expertos aislado de lo que pasa con la economía y con la situación social del país para que piensen en 50 años y quizás lo que vienen atrás, bastante atrás nuestro, encuentren un país que empiece a vender un producto que valga $2.000 o $3.000 y no un producto que vale $500 y que encima queda en manos de 4 o 5 empresas y que vos lo podés poner en un silo. ¿Me entendés? Entonces, vos me ponés gobierno, dólar soja, yo te digo, está bien, me gusta 300, pero ahora dame 350, si no, no te lo vendo. Y si no, lo dejo en el silo. Vos una tonelada de carne la tenés que poner en una cámara frigorífica y las va a tener que vender. ¿Entendés? Entonces, hay una diferencia y por ahí es donde pasa el cambio en Argentina. Hace un rato vos en la entrevista anterior hablaba de la energía, que es otra cosa que Argentina tiene que poner mucho empeño en desarrollarla, la minería, el turismo, pero del campo, tal cual está este campo tan primarizado, con esta estructura tan fuerte de ser vendedor en materia prima para que el mundo la transforme en alimento, y nos vamos a estar complicados, no cabe ninguna duda. El cerdo es un granito que va creciendo dentro del valor agregado, la avicultura lo hizo también, pero como vos decís, con dificultades una tras las otras, y el dólar soja es un ejemplo de eso, un gobierno que para recaudar dólares te pone un dólar a 300 pesos y te incrementa del productor de cerdo el 10, 15 o de ave por el costo y vos no lo podés transmitir a lo que vos vendés. Claro, y con un dólar que hoy a 300 pesos ya no resulta ser tan atractivo tampoco. No, ya estaba leyendo algunas informaciones que ya le están pidiendo un dólar de 3.50, 3.60 para vender la soja que prometieron vender. Entonces es difícil digamos, para mí, utópicos pensar en esta coyuntura, en esta estructura, problema estructural, fortalecer el valor agregado en Argentina. No, porque no podemos hacer ningún otro análisis productivo porque está condicionado y está sometido a todo lo que es la realidad económica, los números de la economía. Ni hablar de que después tenemos todo un proceso impositivo y de todo lo que eso que siempre se habla, que es inviable para la producción, ¿no? Entonces es difícil para un productor aquel que está, las grandes empresas que son multirubro, por ahí han crecido en la producción porcina y eso se ve en los números, pero la producción porcina tiene muchos pequeños y medianos productores que la pelean el día a día y muchos de ellos están abandonando la actividad y eso es lamentable porque es pérdida de desarrollo de los territorios, pérdida de puestos de trabajo. Es así, ¿Qué es lo que te plantean los productores a la hora de las charlas cuando entran en contacto contigo y te empiezan a preguntar cuál es el planteo, cuál es la mayor preocupación que tienen? Y la mayor preocupación que tiene hoy un productor de cerdo es la predecibilidad que tiene la actividad, que no es producto de la actividad, sino producto del contexto macroeconómico. Entonces un productor que a lo mejor tiene, suponte, 60, 70 madres y quiere irse a 100, 150, y la verdad que
que es lo que te pregunta y qué va a pasar. ¿Invierto en esto? ¿Me quedo donde estoy? ¿Dejo la actividad? ¿Qué hago con la actividad porcina? Entonces ahí es donde uno, en ese contexto macroeconómico como técnico, en mi caso que me especializo en el mercado, y bueno, tenés muchas palabras de certeza. Creo que nadie tenemos certeza de lo que nos va a pasar, inclusive pensando en un cambio de gobierno, ¿no? Ahí esa falta de decir, yo pongo 2 pesos en los cerdos, pero sé que por 10 años la actividad tiene una predecibilidad, es lo que más le preocupa al productor. A pesar de eso, cuando vos mirás los números, Ricardo, y lo hemos hablado, el cerdo sigue creciendo. Increíblemente en este contexto sigue creciendo como actividad, en la cantidad de faena, en la cantidad de producción, pero lo que sí también es cierto que ese crecimiento se ha dado con pérdida de pequeños y medianos productores, que era una fortaleza que tenemos, ¿no? Y en este tipo de análisis, Jorge, de todo el mercado doméstico, ¿qué tipo de injerencia tiene, por ejemplo, en la formación de precios del mercado internacional? No, en el caso de la producción porcina muy poco, porque nosotros habíamos comenzado a ser exportadores en el 2015, 2016 para adelante, empezamos y se fortaleció durante el 2018, 2019 con la formación de consorcios exportadores. Llegamos a exportar 40.000 toneladas, nosotros normalmente estábamos en 5.000, 6.000 toneladas, habíamos ganado mercado. Bueno, eso cayó drásticamente en los últimos 2 años. El año pasado bajamos prácticamente el 86% de las exportaciones, caímos a 9.000 toneladas, producto de la macroeconomía y de un dólar poco competitivo. O sea, a los complejos exportadores, a los consorcios exportadores, perdón, le convenía más vender en el mercado interno que en el mercado externo. Y nosotros nos transformamos, mirá, en dólares el precio del cerdo hoy en Argentina está alrededor de 1,70 y en Brasil está 1,30. Brasil el tercer exportador mundial de carne de cerdo, cuarto, perdón, y nosotros somos el 0,4, el 0,5%. Cada vez estamos más lejos de Brasil. Yo siempre lo digo, y este es un ejemplo de por qué digo la utopía, ¿no? Chile exporta más de 200.000 toneladas de carne de cerdo y nosotros el año pasado exportamos 9.000 y Chile usa nuestros granos. Bueno, creo que está todo dicho. O sea. Y sí, son realidades dolorosas. Y reitero, no hay que adjudicársela a ningún gobierno en particular, sino a la falta de una política. Exactamente, a la falta de una política, creo que producto de la asfixia económica que tiene este país, de no poder sentarte y decirte, nosotros tenemos que ir para este camino y tenemos que tener una pampa húmeda que no solamente sea del color de las hojas, sino que sea el color de la soja y del maíz y del trigo, pero que también tenga más tambo, más producciones, más criaderos, campos con vaca, más productores de cerdo, más productores avícolas. Ese sería el país que necesitamos, que si uno cierra los ojos es la zona que teníamos hace muchos años atrás. Entonces eso significaría que no le estamos dando al mundo una proteína como es un espelho de soja, sino le estamos dando 1 kilo de carne. Bueno, te hago la última pregunta, me corren las noticias. ¿La situación del INTA igual, mejor, cambió? No, desde el punto de vista salarial seguimos igual, no hemos tenido prácticamente respuestas, se sigue con un plan de lucha, o está instalada una carpa al frente de INTA Central en Buenos Aires de Apinta, donde ahí están los compañeros, están presentes todos los días. Tuvimos un paro de ATE, que es otro de los gremios que representa al Estado. Se han hecho inversiones, ¿no? Sí, en la parte, digamos, no salarial, hemos recibido vehículos, hemos recibido una serie de inversiones vacantes, que bueno, esas son buenas noticias, pero la situación salarial, que por ahí es la más acuciante, sigue en el mismo estado. Hoy un empleado, un técnico, un investigador que vive exclusivamente del ingreso del INTA, ¿vive? No, digamos que en el caso de las categorías no profesionales está en la misma situación que cualquier empleado de la actividad privada. En el caso de un profesional, inclusive su sueldo está bastante por debajo de una actividad privada, así que es muy difícil. La situación es crítica, como creo que la estamos pasando todos, pero en el caso de un profesional del INTA todavía más profunda, ¿no? Uno siempre quisiera hablar de las bases productivas, pero estos temas salen a la luz porque... Y no, sí, porque es imposible el obviar. bienestar de un trabajador, sea profesional o no sea profesional, hace al desarrollo, a la consolidación y al liderazgo que tiene que tener una institución como el INTA.